no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Red Democrática, el programa que suma voces de expertos, de especialistas, personas que suman entre todos la gran Costa Rica en la cual vivimos y que queremos heredar de una mejor manera en la cual nosotros la encontramos de parte de nuestros padres y de nuestros abuelos. Para nosotros es un placer estar acá en sintonía este viernes 23 de junio a las 10:02 para poder comentarles y abordar un tema que es complemento a otras semanas en las cuales hemos estado estableciendo un contacto técnico con la Cámara de Infocomunicaciones, porque nos están instruyendo sobre todos los retos, todos los problemas, todas las soluciones, todas las buenas, las noticias, las innovaciones que de parte de la tecnología se están desarrollando. Y hoy no es la excepción, pero hoy venimos a poner las barbas en remojo, a poner ese punto de mira en un estado más amplio porque están pasando cosas sensibles, cosas que pueden afectar el desarrollo comercial, empresarial, productivo, profesional, académico de nuestro país y tenemos que tener cuidado para que eso no nos llegue a reventar de una manera inapropiada e incluso evitar que llegue el problema a manifestarse de una forma tan sensible y complicada. Jonathan Prendas los saluda en este momento transmitiendo por la 89.1 FM. Recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube de Red Democrática y por supuesto también el Spotify de Red Democrática para poder establecer todos los contactos y transmitir este link a todas las personas que ustedes así lo prefieran. Vamos a encender el faro nacional en este momento para entrar de lleno con la entrevista de fondo. Red Democrática presenta Faro Nacional. Gracias, compañeros. En cabina, el día de hoy tenemos, como les dije, un representante de la Cámara de Infocomunicaciones de Costa Rica. Nos referimos a Daniel Mizrachi. No sé si dije bien el apellido, Daniel, me corregirás si está mal establecido, pero te damos la muy cordial bienvenida a esta tu casa. ¿Me escuchas, Daniel? Daniel, ¿me escuchas por ahí? Sí, te oigo. ¿Aló? ¿Me oyes? Perfecto. Perfecto. Bienvenido, Daniel, a esta tu casa, Red Democrática. Igualmente, como te decía, un saludo a ti. Lo dijiste perfecto el apellido. Y un saludo, bueno, a ti y a todos tus radioescuchas, así como a las personas que te siguen por redes. Y bueno, muy agradecido de esta invitación. No, gracias a vos por destacar el tiempo en tu agenda para abordar con Red Democrática un problema que es muy importante, que no está a la vista porque es parte del intangible de la tecnología, pero que es parte del factor constructivo, por ejemplo, de la Ruta 1 que va conectando San José con San Ramón, de la Ruta 32 que conecta Limón con San José y que trae el 70% de la fibra óptica y la salida de Internet que pueda tener Costa Rica, que si eso se corta, nos deja prácticamente incomunicados y hay que tener conciencia, Daniel, porque a la hora de establecer contratos de desarrollo por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quisiera empezar esta entrevista preguntándote qué tan conscientes están en el MOB y qué tan normal es que a la hora de establecer un proyecto de esa naturaleza se les tome en cuenta la parte de tecnología a la Cámara y al desarrollo de la fibra óptica en Costa Rica. Sí, excelente pregunta. Mira, el país ha venido dando cambios de hace muchos años. De hecho, a finales de este mes celebramos 15 años de la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones. Creo que ha sido un camino bastante interesante el que hemos tenido en el país. Ha habido actores que se han involucrado mucho en todo el tema del desarrollo de infraestructura, pero es momento de que
instituciones como el MOB empiecen a participar más activamente. Históricamente no ha existido en Costa Rica una obligación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para construcción de vías en donde se incluya todo el tema de telecomunicaciones. A partir del año 2022, cuando se promulga la ley 10.216, en la cual tú fuiste uno de los impulsores, prácticamente se obliga a participar no solo al Ministerio de Obras Públicas para lo que son vías nacionales, sino cualquier institución del Estado que pueda proveer infraestructura para telecomunicaciones, para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Entonces, ¿en qué momento estamos hoy? En un momento donde hay una transición de no existir la obligación a existir ya una ley y un reglamento que obliga a estas instituciones a participar en todo este tema de despliegue o dar las condiciones para que se pueda hacer el despliegue. Entonces, esa es la situación en este momento. Estamos en un periodo transitorio, en un periodo donde estos organismos están empezando a prepararse para que esto suceda. Daniel, a ver, del dicho al hecho, dice el refrán, hay mucho trecho. Normalmente no se tomaba como obligación, es más, ni siquiera se informaba cuando iban a hacer algo, ustedes temían que desde la Cámara y diferentes operadores salir corriendo para defender su infraestructura. De ahí al poderlos contemplar, ¿cuánto tiempo crees que pueda pasar? Más allá de un tiempo medible, es el grado de profundidad de la coordinación que se tiene que establecer. Sí, mira, yo lo he vivido en otros países, no son procesos sencillos. Te comento, por ejemplo, el MOB tiene que desarrollar una unidad de telecomunicaciones para poder tratar estos temas, lo que son rutas nacionales. Y ojo, no solo en las rutas nacionales, después tenemos todo el tema de las municipalidades, que es donde también se monta mucha infraestructura. Entonces, estos procesos no son tan rápidos. Más allá que existe una ley y se está terminando un reglamento, hay un tema de concientización, de capacitación y concientización que toma tiempo. Ya los proyectos que se están ejecutando, como Ruta 1 y Ruta 32, no lo contemplaron. O sea, no contemplan infraestructura para telecomunicaciones. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Conjuntamente con el MISID, tratando de acercarnos a estos organismos para irlos concientizando del tema que significa hacer estos movimientos sin aviso y posiblemente dejar a un país desconectado con la mitad de su capacidad para atender toda su economía, ¿no? La capacidad de las redes de datos. Entonces, no son procesos, como dices tú, del dicho al hecho hay mucho trecho, son procesos complejos, pero lo que no podemos es cansarnos. O sea, aquí el que se cansa pierde, hay que seguirlo trabajando con ello. Hemos estado muy de la mano con el MISID, trabajando este tema con alcaldías, con el MOB, para ir concientizando. Yo esperaría, y ya como responsabilidad de tanto de la SUTEL como del MISID en este caso, de que cualquier proyecto de expansión que venga hacia adelante de vías, te contemple ya todo el diseño de esta infraestructura que requieren las operadoras de telecomunicaciones para montarse, ¿no? Daniel, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en estos movimientos de tierra y constructivos de la Ruta 32, pues accidentalmente, porque jamás podríamos decir que fue adrede, esperamos de que eso nunca llegue a suceder, pero accidentalmente se interrumpe los canales por donde viaja la fibra óptica de Costa Rica, que viene del Caribe? ¿Qué pasaría a nivel palpable en el diario vivir del costarricense, en lo familiar, en lo profesional y en lo productivo? Fíjate, la Ruta 32, en Costa Rica existen dos salidas al mar, el Pacífico y el Atlántico. La Ruta 32 pega hacia el Caribe y tenemos 75% de los cables que llegan a Costa Rica están de ese lado del mar, ¿no? Tenemos 3 operadores que tienen 3 cables y que representan probablemente más del 70% de todo el tráfico que se maneja sin Internet. No solo el tráfico que se maneja sin Internet, sino adicionalmente hay conexiones de datos de grandes empresas que hoy han confiado en Costa Rica
para llevar sus comunicaciones hacia el resto del continente e incluso hacia otros continentes. Entonces, un impacto de una caída que ha sucedido anteriormente a la Ruta 32 puede perder el 70% de todas las comunicaciones. ¿Qué significa esto para un usuario común? Que si está en su casa conectado trabajando, probablemente pierda la conectividad. Las empresas perderán conectividad y al final del día, y está demostrado, las economías hoy se mueven con la conectividad. Si no hay conectividad, las economías se paralizan. Entonces, sí es un tema no menor que un efecto, ya sea involuntario por un movimiento de maquinaria, genere un corte. Prácticamente el país quedaría muy, muy afectado desde el punto de vista de acceso. Podríamos tener afectaciones indirectas con el fluido eléctrico también por el sistema de interconectividad que hay en las bases de datos, en los sistemas operativos o en algún tipo de sistemas de la función pública o hospitalaria, por ejemplo. Sí, al final todo lo montamos sobre Internet, todo estamos montados sobre una red de datos y cualquier afectación de esa puede generar impactos en los accesos hacia los servidores donde se encuentran alojadas la información, posiblemente bancaria, posiblemente de salud. Es una afectación, hay que vivirlo como para darse cuenta de lo importante que es, un apagón de las comunicaciones. Ese apagón de las comunicaciones, mejor no vivirlo, Daniel, tratar de preverlo, porque si suena catastrófico, y es catastrófico, que los bancos no puedan comunicarse entre las agencias, los cajeros automáticos, las cuentas bancarias, la interoperatividad con otras fuentes privadas y públicas. En general, devolveríamos a un retroceso de 40, 50 años y eso implicaría un colapso de la economía, básicamente dependiendo de la cantidad de tiempo que se pueda mantener desconectado el país. Así es, así como lo dices es. Por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en las rutas nacionales, sobre todo la ruta 32, la ruta 1 también es una ruta muy crítica. ¿Qué está pasando, Por, qué está pasando en la ruta 1, Daniel? Contanos. y mira, en la ruta 1 es un poco más complejo. La ruta 32, ya sabemos, tiene varios años bajo una concesión para una ampliación que no se ha terminado. La ruta 1 comenzó una ampliación y hace un par de años más o menos, y eso lo puede ver cualquier persona que pasa sobre la ruta entre Limonal y Barrancas. Se empezó una expansión de esa ruta para conectar Caña, Liberia y prácticamente tener comunicación hasta Barrancas, hasta Punta Arenas. Y lo que pasó fue que se paralizaron las obras por unos temas contractuales. No quisiera entrar en el detalle de cuáles fueron las razones, pero hoy día prácticamente la vía tiene más de 24 meses que no se trabaja. ¿Qué sucedió hace más o menos 2 años? Empezaron los movimientos de tierra, hubo un movimiento de infraestructura de postes, se debieron haber recolocado postes y no se hizo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que están teniendo todas las operadoras que llevan tráfico hacia Guanacaste y probablemente hacia Nicaragua o el resto de Centroamérica? Es que no tenemos dónde colocar nuestra infraestructura de fibra. ¿Qué estamos haciendo hoy? La infraestructura está colocada en árboles, sobre bardas, incluso en algunos momentos en el suelo. Estamos hablando de varios kilómetros, no estamos hablando de 50 metros o 100 metros. ¿Qué es lo que pasa? Esa es una ruta, a lo mejor no tan crítica como la ruta 32 que va hacia los cables submarinos, pero pudiera dejar desconectado completamente a toda la zona de Guanacaste. Si llegásemos a tener una afectación ahí y una afectación por otra de las rutas que se llega hacia ese sector, que es por la ruta de San Carlos, que también es una ruta nacional que es muy compleja por su vegetación, por la cantidad de deslizamientos de tierras que hay. Entonces, es muy factible que pueda haber una afectación en la ruta 1 por las condiciones que está, pero simultáneamente puede haber una afectación en la ruta de la Fortuna San Carlos por sus condiciones naturales. Entonces, ahí prácticamente dejarías desconectado al norte del país y cualquier comunicación que tengas hacia Nicaragua, ¿no? Entonces, son cosas ya que tienen 2 años, no han trascendido, no hemos tenido respuesta. Hemos estado trabajando con el MISID y tratando de generar unas mesas de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas para poder resolver esto. Hasta este momento
la situación está bastante paralizada. ¿Qué es lo que les han dicho, Daniel? ¿Qué les responden en el gobierno? Mira, no hay una respuesta del lado del MISIT, es toda la colaboración para tratar de empujar al MOB, pero del lado del MOB no hay una comunicación formal que diga lo vamos a restablecer temporalmente, vamos a buscar una alternativa o sentémonos en una mesa a buscar alternativas. Alternativas, aunque sean temporales, pueden existir, pero necesitamos definitivamente del apoyo del Ministerio, tanto de Ciencia y Tecnología como de Obras Públicas, para sentarnos y buscar esa posible solución que sea temporal mientras se resuelve de fondo la situación de la Ruta 1. Es crítico porque la responsabilidad directa del jerarca afecta el bien público el desarrollo productivo y en general podría ser, pues como hemos estado señalando en el programa, bastante sensible. ¿Cuál es el costo de tender estos canales de fibra óptica, de protegerlo, la infraestructura en medio de la construcción de una carretera? ¿Cuánto puede ser el costo? ¿En cuánto puede encarecerse un proyecto? ¿Quién lo tiene que asumir? Si es el gobierno, si son las operadoras. ¿Cómo funciona esa parte, Daniel? Sí, mira, dependiendo de cómo lo quieras hacer, si lo ideal sería, si estamos yendo a un mundo interconectado, es garantizar que cualquiera de esa infraestructura se hace de una manera segura, ¿no? Esto implica lo más probable hacer canalización, abrir zanjas, colocar ductería, digamos que esa es la forma como debería hacerse. Pero Generalmente, ahí, Daniel, te interrumpo un segundo. Eso sería previo a que se haga el desarrollo constructivo de la carretera. Simplemente es que claro, es les que tiene que avisen a ser, ustedes. sí, es correcto. Tiene que haber un plan, una planificación donde se dice, desde el punto de vista civil, esto es la vía, pero desde el mismo punto civil, esta es la infraestructura que tengo que colocar. Difícilmente después que lo haces puedas colocarla. Si lo puedes hacer, pues te va a salir más costoso, porque vas a tener que volver a romper las vías y volver a tener que repararlas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando estoy haciendo la ampliación, hago los zanjados, pongo los ductos y luego hago las cajas de registro donde voy a poder hacer la manipulación y luego lanzo, en este caso la ruta 1 se está haciendo no con asfalto, sino con concreto, la capa de concreto. Así debería hacerse. Generalmente precios internacionales, aquí puede ser un poco más, un poco menos, pues pudiera estar rondando el metro lineal de construcción alrededor de unos $30. Hacer esa parte pasiva, ¿no? O sea, tender eso. Entonces, eso definitivamente tiene que ser como parte del proyecto cuando se da una concesión. Debería estar dentro del diseño y dentro de la solicitud de la licitación la construcción de esos espacios, ¿no? Hoy día, ¿qué está pasando a las empresas de telecomunicaciones? Como no hay un orden y no estaba contemplado por ley la forma como se trabajaba, cada vez que alguien decidía mover los postes por un tema de ampliación, nosotros tenemos todos que salir a mover toda nuestra red. La red generalmente no se mueve. Tú construyes una red nueva y luego bajas la vieja. Entonces, los costos de hacer eso son bastante altos para la operación. Para que tengas una idea, en el país se gastan entre todas las operaciones millones de dólares solo para mover red cuando se mueven los postes. Eso a las organizaciones públicas o privadas que estamos en el mundo de telecomunicación no les genera ningún ingreso adicional. Es un costo que tenemos que asumir todos los años Por para el la mismo servicio. mantenimiento de esas redes. Por el mismo servicio. Sí, exactamente. O sea, para el usuario, ese movimiento no implica un aumento de precio, no aumenta nada. Nosotros lo absorbemos como parte de la operativa, pero son millones de dólares anuales. No estamos hablando de poco dinero. Cuando la gente, los diferentes personas pasan por estas rutas, no se imaginan el impacto que puede estar desarrollándose, pero más allá de lo que estás diciendo, Daniel, la ley de infraestructura en telecomunicaciones también da el soporte municipal, que tal vez es un poco de menos calado, de menos volumen, pero que tiene su alto impacto. ¿Cómo se ha desarrollado la coordinación con las municipalidades? ¿Han tenido buena respuesta o por lo menos una respuesta diferente a la del MOB? Sí, mira, con las municipalidades, ahí es como
ahí es más, digamos, más diverso, ¿no? Hay municipalidades que colaboran mucho y entienden y se sientan con la cámara o con algún proveedor en particular que pertenezca a la cámara, oyen, entienden, se han ido adaptando a algunos procedimientos que ya están establecidos. Hay otras que todavía piensan que el cable que se ve afuera afea la vista y por ende hay que mandarlos a quitar. Y esto es un ganar-ganar al final. O sea, ¿qué hemos estado haciendo? Y yo creo que es importantísimo porque al final son 83 cantones con quien tenemos que lidiar. Es que hemos estado uniéndonos tanto con el MIXID como con el IFAN, como con FEMETRON, como con el nacional de gobernación, gobierno Ah, local, Asociación Nacional de Alcaldías Asociación de Gobiernos Independientes. Locales, y hemos estado acercándonos, haciendo algunos trabajos, haciendo algunos talleres con las municipalidades para que ellos entiendan la importancia de lo que es la infraestructura. También ya existe una regulación que está por salir, que era uno de los transitorios de la ley, de la 10.216, en donde todas las municipalidades se tenían que atener a un procedimiento para dar permisos para lo que es despliegue de infraestructura. En este momento estamos trabajando con las municipalidades. ¿Por qué? La ley tiene algo bien particular que llaman el silencio administrativo. El silencio administrativo de la ley lo que dice es que después de pasado el periodo de una solicitud y un permiso, no tenemos respuesta, nosotros podemos hacer el despliegue. Sabemos que eso legalmente se puede defender, pero cuando lo vemos como comunidad, cuando lo vemos como impacto que puede tener en la sociedad, vemos que eso puede ser muy conflictivo. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Trabajando con las municipalidades, con estos organismos, también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en acercarnos y expresarle que existe una ley, que existe un reglamento, que deben acatarlo y que todo lo que estamos haciendo al final es por el bien del ciudadano. Es para que tengamos mejores comunicaciones, más velocidad cada vez, que realmente este mundo digital lo podamos desarrollar día a día, ¿no? Entonces, en eso hemos estado. Con las municipalidades han estado más abiertas. El día de ayer hubo una presentación de IFAN donde estuvimos invitados presentando hacia dónde quieren ir ellos. Hay un taller en el mes de septiembre de 2 días organizado por el MISID donde Infocom está participando para sentar a todas las municipalidades y poder como explicarle la importancia de esto. Y no solo del despliegue de infraestructura, también está el tema, por ejemplo, de las radiaciones no iónicas, en donde todavía hay temor de que si ponemos una radiobase pudiera generar algún tipo de afectación en salud a los ciudadanos. Entonces, se están tocando todos esos temas como para tratar de unificar el mensaje de cara a todas las municipalidades y que en el momento que se quiera hacer un despliegue de infraestructura, no tome tanto tiempo hacerlo, porque hoy es a veces con algunas más sencillas, con otras mucho más complicado, pero es un tema complejo. Daniel, si la ley se pudiera implementar de la noche a la mañana integralmente y de forma satisfactoria, ¿qué tan rápido o qué tanto se acortaría el tiempo de respuesta del desarrollo de la innovación y el desarrollo de tecnologías de parte de ustedes? No, es muchísimo. O sea, hoy, un ejemplo, para poder desarrollar un proyecto, en este caso, digamos, colocar radiobases móviles, para el caso de 5G, que lo podemos tocar después, esto ya no son una que otra radiobase, son miles de puntos de acceso a la red móvil. El mayor tiempo que se tiene un proyecto de esto es la solicitud de permiso. O sea, la colocación después de tienes el permiso, la colocación de la torre, en este caso son postes altos, ya torres autosoportadas no se van a colocar en la ciudad por el tema del espacio que ocupan, pero hacer eso, probablemente 80% del tiempo se va en permiso y 20% en ejecución. Muchas veces, y esto es importante, compramos toda la infraestructura, la metemos en nuestras bodegas y luego pasan un año para que nos den un permiso. Y eso tiene una afectación definitivamente para cualquier empresa, haber utilizado un dinero para colocarlo
en una bodega, ¿verdad? Entonces, hasta un año hemos esperado, año y medio, un permiso para, por una municipalidad para una apertura de una calle o para un espacio para colocar una torre. Entonces, definitivamente se reduciría en 80% el tiempo. O sea, el despliegue sería muy rápido. Y todo ese tiempo que se pierde probablemente es tecnología, ya, tal vez no obsoleta, pero que sí está más comprometida en función del desarrollo internacional. Claro, por supuesto. Si tengo algo guardado en una bodega 2 años, cuando lo implemento, recuerda que el tiempo de vida de la tecnología es bastante corto. O sea, no, ya no es como otra. Yo creo que todo en general ha evolucionado y evoluciona tan rápido este mundo digital que hoy compras algo y en 4 o 5 años prácticamente ya no te sirve. Ujú. Entonces, sí, definitivamente tienes un impacto en obsolescencia, ¿no? O sea, estás poniendo algo que va a tener menos tiempo de uso que si lo hubieses puesto el día que lo adquiriste y decidiste según planificación instalarlo. Estamos transmitiendo Red Democrática en 89.1 FM. Estamos también recordándoles que están los canales de YouTube de Red Democrática y también de Spotify de Red Democrática para que pueda compartir este link y podamos hacer más conciencia entre los ciudadanos porque vienen elecciones municipales y los ciudadanos pueden ser un valor agregado muy importante para el propio desarrollo académico, personal, profesional y corporativo productivo para que los nuevos jerarcas tengan conciencia de todo este andamiaje tecnológico que es tan importante y por lo menos empezar con la parte municipal a tener mayor acceso y reducir tiempos. Daniel, importante es un tema de la conciencia, tal vez no están obligados por ley, pero sí de acercarse y de tener esa sensibilidad por el tema de parte de las empresas constructoras. Ustedes tienen contacto con ellos, por lo menos les avisan, les facilitan cuando ustedes llegan a recoger el cableado o a generar ese proyecto de contención de problemas y ponerlos en árboles o en cercas. ¿Hay algún tipo de comunicación con ellos sensible que permita por lo menos ir avanzando en esa parte? Sí, fíjate, ¿cómo está funcionando hoy? Nosotros, las empresas de telecomunicación, nos montamos sobre la infraestructura generalmente eléctrica del país. Entonces, no hay una comunicación directa entre el constructor y las empresas de telecomunicaciones. Hay una comunicación, una coordinación, o así se establece, entre la constructora y la empresa eléctrica. Luego la empresa eléctrica debe comunicar a las empresas de telecomunicación que va a suceder algo. ¿Cuál ha sido el tema? Por ejemplo, en el caso de la Ruta 1, es que la Ruta 1 se paralizó. Probablemente si seguíamos el cronograma digamos, con los tropiezos que tenía, pero si más o menos seguíamos ejecutando el cronograma propuesto, muy probablemente, en este caso el ICE, que es el dueño de la postería de esa zona, hubiese planificado su colocación de postes y luego habernos pedido a nosotros con un tiempo prudencial, según lo especifica el reglamento establecido por SUTEP, para nosotros hacer el movimiento de la red. Particularmente, tanto la ruta 1 como la ruta 32, una ha sufrido delay, de lentitud en su transitar. De hecho, se está hablando de un cambio de liquidar a la empresa que lo estaba haciendo anteriormente, finiquitar ese contrato y buscar uno nuevo. O sea, que eso pareciera que va a tomar tiempo. Pero por el lado de la ruta 32, lo que ha habido son muchos cambios de alcance. ¿Qué quiere decir? Se hizo una planificación de un proyecto, pero en el camino se dieron cuenta de que no funcionaba como originalmente lo habían diseñado y empezaron a hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, en la ruta 32 hay tramos donde el ICE tuvo que poner unos postes, luego quitarlo, poner otro, luego volver a moverlo y nosotros atrás íbamos moviendo y quitando red. O sea, 2 y 3 veces hacer ese movimiento por un problema de coordinación, un problema de lo que se planificó a lo que realmente se terminó ejecutando. Entonces, son casos distintos, pero de una igual manera tiene que ver un tema de planificación. Sí, y si vemos que en la ruta 32, ahora la nueva fecha se habla del 2029, significa que siguen sumándose los costos operativos para las operadoras. ¿En cuánto podríamos tasar esas pérdidas, Daniel? Porque nadie se los va a recuperar y ese constante movimiento de posteo
o ese constante movimiento de líneas hasta que ya quede la definitiva, a ustedes, como bien decías al principio, les genera pues costos. Esas pérdidas, ¿hay una forma de proyectarlas en función de la productividad de un país? Mira, sí, debería poderse. Nosotros, bueno, cada operación tiene registro de lo que le cuesta esto. Nosotros como cámara no hemos, digamos, cuantificado lo que cada operación gasta. Nosotros, una operación grande, por ejemplo, estos movimientos pueden estar rondando el $1.000.000 o más anual. Una operación, unas son más grandes, otras más pequeñas, unas les costará más, unas les costará menos, pero definitivamente es un impacto importante en la economía, porque es dinero que lo pudieses estar invirtiendo en ampliaciones de red, en mejoras de capacidad, y lo que lo estás es invirtiendo en, en un movimiento de red que no está generando un valor para el usuario ni para la organización. Y si ese movimiento adicionalmente lo tienes que hacer varias veces por descoordinación, entonces imagínate cómo se elevarían los costos de esto. Pero sería un buen ejercicio llevarlos como cámara para hacer una cuantificación completa de los últimos 3, 4 años. Sí, porque eso puede generar, ayudar conciencia en las instancias públicas del costo que eso pues deviene para el país, porque al final de cuentas, si llega a subirse tanto el costo productivo de producción, pues no es tan atractivo estar en Costa Rica, que de por sí es un mercado pequeño. Sí, 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 definitivamente. Las empresas no locales, sino las empresas internacionales que tienen multinacionales, sí ven preguntan mucho por ese dinero que se invierte ahí, ¿no? Y preguntan por qué, porque al final del día no les está generando ningún valor a ellos. Y como tú dices, pudiera impactar las decisiones de una empresa de estas, de si sigo o no sigo creciendo dentro del país. Daniel, ¿hay algún desarrollo de infraestructura a hoy que ya haya considerado, tal vez obviamente por factor voluntario, más allá de la aplicación de la ley reciente, el contemplar la parte tecnológica? ¿Alguien ya los ha contemplado y ustedes han dicho, este es un caso modelo para poder replicar? No desde el punto de vista de vías nacionales, de ruta o de municipalidades. Sí se ha trabajado más en temas de condominios. Hay un reglamento que fue avalado por el CEFIA para la construcción de todas las canalizaciones dentro de condominios, tanto condominios comerciales como condominios residenciales. Hoy ya hemos visto que los nuevos desarrollos vienen con estas especificaciones. Cuando nos íbamos 10, 15 años atrás a cualquiera de estos condominios corporativos, era bastante caótico poder entrar 2 o 3 o 4 operadores porque los ductos no estaban diseñados para eso, estaban diseñados probablemente para solo colocar un operador. Entonces, hoy ya desde el lado del mundo privado, llamémoslo así, sí, ya se está viendo algunos cambios basados en este nuevo reglamento que salió constructivo, ¿no? Eso pues aligera la carga y llama más la atención a la parte pública de ponerse en cintura, como se podría decir, para poder ponerse a tono con las exigencias internacionales. Que por cierto, me gustaría, Daniel, vos que has estado en otros países llevando también este sistema, ¿cómo es la realidad de países que van más adelantados? ¿Con cuál país nos podemos comparar más? ¿Cómo está la realidad de Latinoamérica en este tema? Sí, mira, yo creo que esto es un tema de todos los países. Si nos vamos a Centroamérica, por ejemplo, yo creo que aunque nosotros tenemos algunos temas, en algunas cosas estamos adelantados en la legislación, por ejemplo. Una de las cosas que hablábamos unas semanas atrás en un taller que tuvimos con Sutel era que lo que es la legislación, la reglamentación, leyes y reglamentos en Costa Rica está bastante avanzada. Creo que es un tema de quién es el árbitro que debe hacer que las cosas se cumplan. Legalmente existe un árbitro que es en este caso la SUTEL. Cuando uno va a otros países centroamericanos, ve cosas que desde el punto de vista no solo estético, sino desde el punto de vista de operativo, son complejas. Por ejemplo,
3 y 4 postes, no sé si te ha tocado verlo en países como Guatemala, como El Salvador, 3 y 4 postes en el mismo sitio, uno para cada operador. Yo creo que esas cosas en Costa Rica es un check, pues eso ya avanzamos, ya lo resolvimos. ¿Qué creo que está faltando? Cuando nos comparamos, por ejemplo, con países como España, países como la India, que han tenido estos inconvenientes, han trabajado en cosas interesantes, como ir a un concepto de compartición de infraestructura, pero ya no de compartición de infraestructura desde el punto de vista eh, de postes o de canalizaciones, incluso compartición de infraestructura a nivel de la fibra óptica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera existe una, dos, tres redes y esas redes pueden ser utilizadas por otros operadores. Entonces, te aligera un poco la carga desde el punto de vista de impacto de inversión a las operadoras, pero también permite que puedan llegar diferentes operadores sin necesidad que hayan 7, 8 redes instaladas, ¿no? Eh, entonces, esos son modelos que yo creo que en algún momento tenemos que empezar a copiar, ¿no? Tiene que ver mucho y se ve en la calle hoy día el nivel de cables que tenemos en la ciudad, sobre todo en el GAM. Tenemos muchísimos operadores dando servicio y creo que estos países lo han ido resolviendo con algunas políticas públicas en donde han permitido, ya sea por un beneficio fiscal, ya sea por diferentes beneficios, que más de un operador pueda como manejar sus pasivos, su red, bajo un esquema de neutralidad. Entonces, yo creo que eso ayudaría muchísimo a desplegar más red, porque ya la inversión no sería 4, 5, 6 operadores haciendo la inversión sobre un mismo sitio, sino distribuyendo esa inversión, pero que los operadores comercialmente sí puedan estar participando en cualquier parte del mercado. No hablo de separar el país, decir esto se lo queda a un operador o dos o tres y esto otro, no. Es aprovechar esos recursos que ya están ahí para que los diferentes operadores, basados en acuerdos de interconexión, lo puedan utilizar. Eso es algo que lo tocamos en este taller que tuvimos con la SUTEL, porque sí se hace ya en otros países que han sufrido de esto y que al final del día, mientras podamos canalizar la inversión para desarrollar la economía, va a ser mucho más óptimo que probablemente estar reinvirtiendo en algo que no está generando ningún valor. Entonces, digamos que son temas más financieros, pero que al final del día le pega a la economía del país. Yo tengo que invertir 40, 50 millones de dólares todos los años, pero lo invierto para desplegar nueva red independiente que yo la pueda utilizar luego para ofrecer servicio a otros operadores, no hay problema. Otro operador hará ese mismo despliegue en otro lado donde tendrá más facilidades, y al final es que al usuario final le puedan llegar N cantidad de operadores a entregar servicio, independientemente por qué cable está viajando, ¿no? Daniel, el árbitro que señalabas hace un momento es la SUTEL en Costa Rica. ¿Qué tan eficiente, qué tan ágil es la SUTEL para poder resolver problemas y ser futurista, ser visionario? Mira, yo creo que ahí la SUTEL tiene un compromiso con el país de realmente ir a eso. O sea, un árbitro que realmente resuelva situaciones de una manera rápida. Creo que es importantísimo. Muchos despliegues se paran por situaciones como temas de postería o temas de permiso, y la SUTEL es el que debería mediar para resolverlo, y legalmente es el que le toca. Hoy día creo que nos deben ese papel, o sea, les falta un poco más jugar ese papel de regulador, de árbitro, del que trata de que las cosas se resuelvan de la manera más rápida posible. Sí creo que no los debe. Y ustedes funcionan como Infocomunicación como el asesor externo, tanto a los agremiados, pero también a la contraparte pública. A ustedes han logrado profundizar y permear dentro de toda la estructura pública para poder que los vean de una manera constructiva. Y mira, yo creo que sí, yo creo que Infocom en los últimos años ha tenido mucha más preponderancia como digamos, como una autoridad en el tema de telecomunicaciones. Trabajamos muy de la mano con el MISID.
con el Viceministerio de Telecomunicaciones. O sea, nosotros participamos dentro el comité de servicio que lidera el MISID. Somos parte integral de ese comité. Eso quiere decir que la voz digamos, de Infocom se ha elevado mucho más. O sea, eh, ya es tomada en cuenta para cualquier acción desde el punto de vista de política pública que se quiera hacer, ¿no? Entonces, sí creo que este trabajo que hemos venido haciendo, acercándonos a las instituciones, por supuesto, a nuestras instituciones naturales, que son el MISID y la SUTEL, ha permeado. Hay una pregunta, devolviéndome un poco en el programa, Daniel, que me gustaría terminar de relacionarlo ahorita en los últimos minutos del programa, y es, ¿existe alguna alternativa para no tener que ustedes seguir la ruta de desarrollos de infraestructura de carreteras para poder desplegar su desarrollo tecnológico? Es decir, esa es la única alternativa que existe, no hay otra forma en la que ustedes puedan trabajar más segura y más dinámica productivamente hablando. Mira, no hay. Esto es un trabajo de varios y todos tenemos que aportar lo mismo. Entonces, decir que nosotros no podamos depender de del Estado desde el punto de vista de su despliegue de carreteras o que no podamos utilizar la infraestructura de las eléctricas, prácticamente nos llevarían a ese mundo que te comentaba de otros países centroamericanos que lo tuvieron que hacer y al final están yendo hacia atrás, como es el caso de Guatemala, que ahora tiene un concepto del poste único y el ducto único, porque llegó un momento donde la ciudad estaba repleta completamente de posterías y eso no solo tiene una implicación desde el punto de vista de visual, sino tiene implicación desde el punto de vista de movilidad, eh, tránsito en general, o sea, accidentes, o sea, hay una cantidad de cosas que vienen por detrás que, que de hacerlo de esa forma trae mucho más negativo que positivo, ¿no? Entonces, yo creo que, y como te lo decía, la legislación de Costa Rica es bastante buena, es muy avanzada cuando la comparamos con otros países. Aquí es un tema de coordinación. Esto es un tema de coordinación. Esto va De más allá voluntad. de si sacamos de voluntad, si sacamos a un actor o metemos a otro. Esto es un tema de que los actores que están son los que tienen que estar, pero tienen que tener la voluntad para hacer las cosas de la forma correcta. Y ahí está la ley y están los reglamentos que así lo ordenan. No es un tema de discrecionalidad. ¿Crees, Daniel, que hay un pensamiento muy analógico, una voluntad muy analógica de funcionarios con poder de toma de decisiones que todavía no han captado el potencial de la parte digital? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, un ministerio como el MISID no vas a encontrarse eso porque pues, su naturaleza es la tecnología, pero sí te consigues no solo alcaldías, municipalidades y entidades del gobierno central que no han entendido la importancia de las telecomunicaciones, la importancia del acceso prácticamente universal a la red para mover la economía. Eso no está, hay una capa que no lo está entendiendo. ¿Y cómo podemos trabajar para que eso suceda? Es decir, ustedes como consejeros técnicos, ¿le podrían recomendar algo a los ciudadanos y devolviéndome a la parte electoral para que exijan más, para que se informen más, para que promuevan más, para que sean más activos, más agentes de transformación digital a nivel del país, no solo en esta elección que viene en el 24, sino en las futuras a nivel incluso nacional? Sí, mira, yo creo que dentro de cada ciudadano tiene que estar ya el chip de que estamos en un mundo digital y que viva uno donde viva, tiene que exigir a sus autoridades trabajar en resolver ese tema. O sea, hoy no es posible que hay lugares del país alejados que tienen inconvenientes de conectividad. Tienen inconvenientes. O sea, tenemos ciudadanos que les cuesta conectarse, siendo Costa Rica uno de los países con mayor penetración de Internet en la sociedad. Pero todavía hay oportunidades de seguir corrigiendo eso. Entonces,
¿Qué debe exigir cada ciudadano a la hora que va a una elección? Es, bueno, así como digo, necesito resolver el problema del agua, o necesito resolver el problema de las vías, o necesito resolver el tema de la seguridad, el tema de el acceso, el tema de la digitalización tiene que estar en la agenda de cada ciudadano y tiene que estar en la agenda de los políticos que quieren hoy manejar las municipalidades, definitivamente. ¿Y cuáles son, para ir terminando ya en 4 minutos que nos quedan de programa, 4 o 5 minutos, Daniel, agradeciéndote por tu tiempo? ¿Cuáles son los retos de esta ley, la 10.216, la de infraestructura en telecomunicaciones? ¿Cuáles son los retos de aplicación que todavía tiene para poder mejorar? Sí, bueno, mira, básicamente dos. Uno es eh, la concientización por parte de las entidades públicas de que esto es, no solo que es una ley, sino que esto es indispensable para el desarrollo del país, pero por el otro lado, la concientización o meter en el ADN de cualquier persona que lidere una municipalidad de que tiene que ir hacia allá. Para mí, la ley está bien, el reglamento que se está haciendo está bien, el tema es cómo hacemos que se cumpla, pero sin llegar, como te lo dije anteriormente, a ese silencio administrativo, porque la gente lo tiene que hacer por convicción. Cuando uno no hace las cosas por convicción, tiende a haber mucho conflicto. Entonces, parte de lo que estamos trabajando es romper un poco esas barreras, tanto en la parte municipal como en entidades públicas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el gran reto, o sea, es cómo concientizo a los organismos públicos locales o nacionales de que esto, sin esto, el país va a perder oportunidades de desarrollo. ¿Y cuál es la principal, más allá de ese tal vez etéreo que estás mencionando, que es totalmente loable y real, que es esa sensibilidad que estás marcando? ¿Cuáles son los principales beneficios que puedan tener las personas si aplican esta ley a nivel personal, a nivel productivo? Ah, no, por supuesto, de la aplicación de esta ley va a generarse, lo más seguro en los siguientes años, un despliegue del 5G. Y ya sabemos todo lo que podemos hacer con 5G. Estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de altas capacidades de acceso a la red, estamos hablando de industria 4.0. O sea, aquí podemos incluso empezar a desarrollar polos industriales en lugares donde hoy no los tenemos con infraestructura de ese tipo. Por supuesto que tiene que haber un plan país para poder llegar allá, pero es básico, si no tenemos eso, difícilmente vamos a poder cumplir con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de las ciudades. O sea, al final esto termina siendo un beneficio para el usuario final. ¿Por qué? Porque tendremos más capacidad de traer empresas al país que se aprovechen de todo esto, eso genera empleo, eso aumenta el PIB del país, o sea, hay muchas de estas cosas que definitivamente tienen un impacto directo en cada uno de nosotros, directo o indirectamente. Entonces, sí, definitivamente generar esa conciencia de que sin eso no vamos a poder avanzar, no vamos a poder subir 2, 3 peldaños en este desarrollo que tenemos, nos va a poner en una situación complicada desde el punto de vista probablemente de económico, desde el punto de vista de poder atraer inversiones al país. Tomo esta última reflexión para traerlo a los últimos números de desempleo que hay en el país, de subempleo, de independientes, de desalentados que ya dejaron de buscar trabajo, porque si las autoridades municipales y nacionales hacen bien su parte para poder facilitar el desarrollo de tecnología, esa 5G que estás hablando permite de que las transnacionales vuelvan a ver no solo a Belén o a Heredia, o a Cartago, o a alguna parte al Coyol en Alajuela, sino que vean a Siquirres, que vean a Paquera, que vean a Buenos Aires de Punta Arenas, que vean no sé, cualquier cantón periférico al gran área metropolitana con esta infraestructura, y que digan, bueno, está la infraestructura y está la educación, que es importante y primordial del costarricense. Vamos a invertir a esa parte, y ahí es donde está el valor agregado sustancial para que lo que ustedes hacen se desarrolle en un efecto directo para los costarricenses. Así es, exactamente así.
¿Cuál es Daniel, la reflexión tal vez final que puedas hacer sobre este problema con el cual empezamos y que así quisiera cerrar el programa de las falencias o las debilidades que tiene el factor constructivo en Costa Rica a nivel de carreteras para que se les pueda tomar en cuenta a ustedes de una forma más ágil, podría ser? Sí, mira, yo, como te decía, y creo que para cerrar, creo que el país tiene una buena legislación, tiene una buena reglamentación, es aplicarla. Es que el árbitro que tiene que mediar aquí esté todo el tiempo observando y tratando de que las cosas se resuelvan lo más rápido posible. Y eso va a ser, al final sigue siendo una ley, va a hacer que las cosas permeen y que las cosas sucedan. Realmente para mí ese es el camino. Muchísimas gracias, Daniel, por todos estos insumos que has estado pues desarrollando. Cualquier interesado en municipalidades que quiera contactarlos a ustedes para entender mejor todo este dilema de las tecnologías, ¿a dónde se pueden contactar? ¿Con quién pueden contactarse para poder aprender y para poder implementar mejor el desarrollo tecnológico en una municipalidad? Claro, cómo no, nosotros, bueno, estamos muy anuentes a este tipo de reuniones con municipalidades. Lo estamos canalizando a través de nuestra directora ejecutiva, Ana Lucía Ramírez. Se pueden comunicar con ella directamente. En la página pueden conseguir los teléfonos y el correo electrónico para enviar comunicación. Lo pueden hacer directamente a través de la coordinación que yo manejo, la coordinación de infraestructura también, sin ningún inconveniente. Luego te hago llegar los datos para que puedan tener, pero definitivamente nosotros estamos muy abiertos y lo hemos hecho así a ir a las comunidades, ir a las municipalidades, a trabajar con los alcaldes, explicar por qué debemos seguir este camino. Y bueno, y nos ha venido acompañando, y yo sé que el MISID lo viene haciendo como política pública, pero nosotros lo hemos venido haciendo porque nos interesa muchísimo desde el punto de vista de las municipalidades que ellos entiendan la importancia del desarrollo de las telecomunicaciones en sus cantones. Perfecto. Muchísimas gracias a Daniel Mizrachi de Infocom, el coordinador de la Comisión de Infraestructura, por todos estos aportes muy transparente, muy abierto y muy claro para poder definirles a todos ustedes a lo largo y ancho de Costa Rica qué es lo que está pasando con las telecomunicaciones y por qué cuando se está haciendo una carretera local o nacionalmente es importante que las autoridades tomen en cuenta desde el inicio la coordinación con todas estas operadoras para que no solo tengamos teléfonos con acceso a Internet, sino que los bancos puedan funcionar, los hospitales puedan funcionar, las diferentes plataformas tecnológicas productivas puedan desarrollarse y así pues seguir sumando en empleos, que es lo que todos queremos para poder vivir cada día mejor. Muchísimas gracias, Daniel, por todo tu espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Nos seguimos Hasta luego. escuchando, si Dios así lo permite, el próximo lunes con un tema sumamente importante, el bienestar de los adultos mayores, una población a la cual cada vez más Costa Rica está accediendo en cantidad de personas, la pirámide poblacional está aumentando y no podemos desatenderlos porque sería un contrasentido y una ilusión el creer que vamos a tener mejor calidad de vida como país si a esta población no se le está atendiendo bien. El próximo lunes 10 de la mañana, no se pierdan el programa de Red Democrática. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy.